Bienvenidos muchachos, estamos hoy en el primer capítulo de la campaña de Attila. Hoy estamos iniciando lo que sería el DLC de Age, The Forgotten, son los conquistadores, con su primer escenario que sería Attila el 1. Así que con esto iniciamos el primer capítulo de la serie del DLC para adelante. Vamos para allá. Una cabeza cortada sobre una pica parecía un trofeo sombrío para la capilla en Chalon. Me llevó semanas reunir el valor para preguntarle al padre Armando por qué la conservaba. El sacerdote miró por la ventana durante largo rato, recordando tiempos pasados. Porque estuve ahí, expresó finalmente, en la batalla de los campos catalanes, peleando junto a Ecio y Teodorico el Godo. Sabía que hubo una batalla allí hacía décadas. A veces los campesinos todavía desentierran esqueletos y escudos rotos con sus arados. ¿Quién era, padre?, pregunté. ¿Contra quién peleaban? Se giró para mirarme, paralizado y con la mirada fija sobre mi rostro. Attila, el Uno. Y entonces me contó la historia. Los hunos salieron de la nada, en los años 370, ansiosos por darse un festín con un imperio romano débil por la corrupción interna y la expansión de otros bárbaros. Fueron los hunos los que impulsaron a muchos de los otros bárbaros antes que ellos. Eran guerreros terribles de las estepas de Asia, con cuerpos desfigurados por cicatrices rituales y piernas deformadas de toda una vida a caballo. Pese a su aspecto temible, los hunos podrían haber sido poco más que incursores ocasionales, de no ser por el mando de Attila. Se llamó a sí mismo el azote de Dios. Él y su hermano Bleda dirigieron a los hunos no solo a invadir, sino a devastar Escitia y Persia. Genial. Bueno muchachos, vamos comenzando con el escenario. Primer datito, no muy de Age, pero interesante a la gente, bueno, para la gente que no esté tanto contacto con los caballos. Efectivamente, la gente que monta mucho a caballo, ya estoy hablando de muchísimo, por lo que una vez me contaron, sí se les termina deformando un poco las piernas. Especialmente, joven, por el tema de la posición y el constante trote del caballo. Así que sí, pasa eso. Y tiene una forma un poco extraña de caminar. Ya, como sea, volvemos a la campaña. Attila de sobrevivir, Attila de saber que Bleda termine muerto luego de regresar al campamento 1. Solo así los unos pelean contra sus enemigos. Bleda, para los que no lo sepan, era el hermano de Attila el 1. Ya, él, bueno, antes de ver eso, solo ya Castillo, 125. Ya podemos vencer a Bleda de varias maneras. Esto es interesante porque en mi investigación, claro, vi que hay varias versiones de cómo murió Bleda o cómo fue asesinado. Busca aliados hasta lugares que no se te ocurriría. Los cecitas verdes no se llevan bien con sus vecinos. Quizás podrías aprenderlo, ya me complico. Mira, interesante. Exploradores, tendrán. Ya. Otros enemigos que rodean la región. El Imperio Romano Occidente. Tenemos también a los escitas. Y los más difíciles, los persas. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Cuestionas todas mis decisiones, como si buscaras ser tú el jefe de los hunos. Muy bien, la guarida del jabalí de hierro está cerca. Quien mate a la bestia será el jefe de nuestro pueblo. Por aquí, Attila, sígueme. Bleda nos llevará a la ruina. Quizás no regrese de su cacería de jabalíes. Un accidente le ocurre a cualquiera. Bleda y Attila, bueno, como les mencionaba, Bleda y Attila eran hermanos. Bleda era el rey y Attila era el correy. Un rastro, hermano. Adelántate y trata de hacer salir al jabalí. Toma. Attila, sin tu ayuda el jabalí me habría matado.
Lástima que nadie conocerá nunca tu lealtad. ¡Arqueros, disparen! Ya, quedas tarde. 300 contra... Le ganaré 300 contra... Estamos muy parejo. Pero sí debería vencer a Atila. Bueno, le daré al hermano de Atila, pues ellos guardaban un reino. Que se me olvidó el nombre, perdón, chicos. Breda ya no está. Cuando Atila vuelva al campamento, solo él mandará sobre los hunos. Así es, como tiene que ser. Era una emboscada. Bleda intentó matar a Atila. Breda no es digno de gobernar. Vamos a matar a los demás traidores. Vamos a acabar con, con los enemigos. Vamos a avanzar hacia acá. Comando de encadenar y destruir. Y como les mencionaba, inicialmente... Es el rey de los hunos. Nos conducirá a la victoria contra nuestros enemigos. Mira. Derrota a tus enemigos y la de sobrevivir. Vamos a sacar aldeanos, vamos a pasar de edad. La comida. Ya. Inicialmente el Imperio Romano de Occidente y los hunos se llevaban bien. Resultó mucho que después de una campaña donde estuvo tanto Attila con Bleda, que fue por allá por el 445, invadieron Persia y los Balcanes romanos. Pero no les fue bien y fueron derrotados. Y cuando fueron derrotados, vieron a los hunos que estaban ya en esa época más debilitados. Los romanos capturaron a varios aldeanos hunos. Bleda arregló su retorno, pero no confié en él y tampoco confío en los romanos. Deberíamos liberarlos, sin negociar. Sí, ese es otro dato curioso. Ese suceso en realidad fue que Atila el Uno, no sé si aún estaba en Bleda en ese momento, más que recuperar a sus aldeanos, eran tribus que habían traicionado como a los hunos, se han ido como del Imperio Uno o Reino Uno. Y claro, lo que hicieron en realidad fue que a los romanos le exigieran que les entregaran esos soldados, o sea, esa gente, cosa que pasó y terminó con el hecho de que a los líderes los mataron porque se convirtieron en el cristianismo y los crucificaron. Tenemos mucho mapa que ver, que tenemos que pelear. Los hititas, tenemos a los persas, tenemos el Imperio Romano de Oriente. Vamos con el campamento romano. Un campamento que hubo. Si no me recuerdo mal, creo que debería ser la ciudad o el puesto comercial de Margus. Que inicialmente los hunos y los romanos se llevaban bien, incluso comerciaban. Pero... a ver, vamos a intentar algo. ¿Los puedo controlar? Sí. ¿Los podré mandar para explorar? Excelente. Y claro, tuvieron un tratado comercial que era el Tratado de Margus. Por culpa de un obispo que, como que, por lo que entendí, se aprovechó de que habían unas tumbas y las saqueó un obispo de los romanos. Y esa fue como la causa bellis como inicial de... No los podemos matar, no. De que los hunos atacaran a los romanos de Occidente, si no me equivoco. Vamos a aprovechar, aquí tenemos. Oh, ya. No, los persas a la derecha, aquí hay un campamento pequeño persa. La verdad lo vamos a limpiar, no quiero tener a tipos acá cerca. Le voy como entendiendo un poco la distribución del mapa. Vamos a sacar esto.
Tarcanos me encanta, es una comunidad muy interesante. Al principio siempre pensé que era mala, la primera vez que la vi hace años. Pero en realidad es muy buena porque esto de ser una caballería móvil con bonificación de daño contra edificios la hace muy efectiva para asedios y todo el tema. Y a los isitas que están acá, que en realidad el nombre está mal, no son isitas, pero los romanos terminaron llamando a una serie de pueblos como de Europa del Este, los isitas de todas maneras, porque ya a estas alturas los isitas no existen como tal. Por lo que yo tengo entendido. Como siempre, muchachos, recuerden que si yo me equivoco en algún dato histórico no tengo problema con que me corrijan y me lo mencionen en los comentarios. Cuando esté el tema de los datos, intento ser lo más preciso posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la típica estrategia, potenciaremos los recursos. Tenemos comida. Vamos a hacer con una granjita, esto por acá. Y muchos aldeanos. Ah, tenemos a los romanos al sur. Tenemos a los visitas a la izquierda y los persas a la derecha. Yo creo que los persas en este caso está más como una referencia al tema de la derrota de Bleda y Atila cuando intentaron invadir Persia, más que nada. Ya tenemos 4 allá, vamos a reforzar madera. Vamos a hacer una forja porque siempre es necesario. Aunque creo que ya tengo una forja en alguna parte. Seguimos con las granjas. Los caballos están full explorando. ¡Estamos salvados! What? Espera, soy el hijo de Leopoxis, un líder entre mi gente. Si me liberas, serás recompensado. Ah, entiendo. Timo. ¿Qué pasa si yo hago una torre aquí? Bueno, voy a esperarme, no voy a hacer con los experimentos raros aún. Además que intento seguir lo que me comprometí al inicio del canal. Que iba a intentar pasarme los escenarios siempre en menos de una hora de lo posible. Para no hacerles los videos tan largos. La estrategia principal va a ser recursos y luego pasamos a 800 de comida. Ok, venga que tengo estos 2 aldeanos acá. Ah, por si acaso, el jefe Cita Leopoxis recibe un nombre de un héroe cita mítico mencionado por Heródoto. Un dato así super freak que tenía aquí anotado, pero igual lo quería mencionar. Vamos a potenciar más el alimento. Entonces por un lado tenemos a los isitas, que si liberamos al líder, nos van a ir con los persas. Y eso suena bastante más divertido que quedar con los isitas porque se nota que son como una tribu simple. O un pueblo simple. Así que vamos a irnos por esa vía. Vamos a ver qué hay por acá. Porque me estresa ver esos 12 aldeanos ahí. Y escapar está como difícil también. Vamos a limpiar esto. Vamos a comprar comida. Y de aquí necesitamos 200. Vendemos la madera. Y listo. Con esto ya podemos concentrarnos en mejorar y prepararnos para la ofensiva. La verdad no son como enemigos muy grandes, así que debería ser relativamente fácil acabar con todos estos enemigos. Me pregunto si hay como un pequeño suceso como de entregar caballos por aquí, porque veo que
Hay como muchos ellos disponibles. Aquí hay muchos recursos. Vamos a explorar con los caballos por acá. Vamos a mejorar la caballería. Tenemos oro. Los azules no los veo muy activos, así que voy a tomarme un poco de tiempo. Ya. Por acá arriba solo veo... Y acá quiero caballo. Aquí solo hay madera, aquí solo hay madera. Quiero un poco de piedra, aquí tenemos oro. Aquí tenemos oro, pero muy cerca de los enemigos, no es una opción. Por acá no hay nada. Tenemos más oro. Pero claro, no tenemos piedra. Vamos a sacar aldeanos. Timo. Más madera siempre. Siempre tienden a mejorar más la comida, pero a mí me encanta mejorar madera. Es como mi manera de hacerlo, siempre ha sido así. Jali tiene mucha comida y debería aprovecharlo, la verdad. Pero ahora lo que necesitamos es sacar esa piedra, que sea poca. Vamos a sacar ese oro. Tenemos que hacer otro centro urbano también para incrementar la producción. Y un buen lugar sería acá. Porque este oro, aquí. Ajá, también hay comida, así que es un buen lugar para una segunda base. Sacamos esto, sacamos esto. Para la alimentación, vamos por los ciervos. Vamos a aprovechar un poco este jabalí dentro de lo posible. Ya. Dentro de mis notas, por si acaso, si se preguntan cuál sería técnicamente el nombre correcto de estos escitas, creo que sería los sármatas. Por lo que tengo aquí en mis notas, serían solo sármatas. Más piedra. Más aldeanos. Con esta población, vamos bien. Ah, es horrible. Ahora nos presionan por acá. Aprovechar el jabalí. Vamos a sacar la universidad, que yo le digo biblioteca. Vamos a poner por acá. También hay unos jabalices que podría aprovechar por ahí. Vamos a potenciar más la comida. Me duele tener esos aldeanos parados ahí. Ya. Oh, ese tic de como apretar. Cada vez que veo eso amarillo para ver que el día no tengo como haciendo nada, está molestando mucho en este momento. La garrota de mano. Oh. Ya de aquí vamos a aprovechar el oro. No tengo comida. No tengo oro para comprar comida.
Eso debería darles un poco de potencia por un rato. Ya se acabó el jabalí. Con estos muchachos en modo de guardia para que no se vayan tan lejos. Yo también. Timo. Anchin. A la comida. Sacher. Amormindu. Hachin. Ya. Comprendo. ¿Quién es el que se está quedando sin chamba acá? Ustedes. Bilimban. Zaza. Voy a poner esta granja aquí. Vamos a limpiar esto, vamos a comprar piedra, vamos a vender madera. Oh, el castillo uno es gigante. Vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer hasta acá. También pueden pasar por acá, pero la guía va a tender a pasar siempre por el camino más corto. Y ese sería por acá y directo a mi base. Así que si nos fortificamos a lo del río deberíamos estar bien. Vamos a mejorar eso. Ah, ya me acordé la tontería que quería intentar hacer. Vamos a sacar eso. Les vayan por esto. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Vamos a sacar más madera porque lo que nos sobra en este momento en el mapa es madera. Bueno, Tila lo vamos a dejar acá porque como no estamos en las campañas nuevas como la de Lautaro, aquí si se me muere el héroe pierdo la campaña. Vamos a sacar esto, balística. Ya tienen torres, tienen eso. Vamos a hacer una pequeña maniobra. Vamos a ver de qué se compone el ejército azul principalmente. Ya. Uno, dos, tres. Y... ya tienen infantería simple. Sí, si entran un buen ejército de tercanos podría arrasar el mapa simplemente y listo. Y vamos a hacer una estrategia de tercanos nomás, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a mejorar al full. No tenemos imperial, así que no podemos hacer mucho más. Vamos a sacar ese oro también. Sacher. Barlachchen. Ahí, ahí y ahí. Barlachchen. No lo hemos ordenado, pero como que el mapa está medio complicadito para poner todo ordenado. Bueno, si se preguntan qué eran estas ruinas, como muchas veces aparecen en el Age, esto se supone que era un mercado donde los hunos y el Imperio Romano comerciaban. Nada, pero qué cabrón. Timo. No quería hacer eso aún, pero la situación lo amerita.
a limpiar acá. Zecher. Nuestro acuerdo era con Bleda. No entregaré a los prisioneros a Atila. Tendrán que rescatarlos por la fuerza. La verdad, el que quiero es al muchacho verde, pero necesito un poco de tiempo. Gracias por rescatarme. Los nómadas deberíamos trabajar juntos. Quizás si vuestro líder Atila visita nuestra aldea en el oeste, nuestra gente podría celebrar una alianza. Urhatching. Por ahora, ¿una tregua? Vamos a llevarlo. Amormindu. Ojalá que esto no sea alguna cuestión como media troll que me pone una trampa y me revientan al Atila si lo mando solo. Ah, si se preguntan cómo se llamaba el tratado de... con el que los hunos y los romanos comerciaban, se trataba el tratado de Magnus. Perdón, Margus. Debemos a los unos más que nuestra gratitud, pero necesitamos caballos desesperadamente. Si pudieras darnos 10 caballos, pagaríamos nuestra deuda de honor. Timo. Emtintijek. Ah, y por eso quería eran los caballos que estaban por todo el mapa. Eso lo explica todo. El tema es que creo que los caballos se me murieron porque los mandé a hacer explorar. Ya bueno, me hubiera gustado sacar ese pequeño evento, pero... Ah, no, aquí tengo 2 más. Tengo 5, 6, 7, 8, me faltarían 2 caballos. Si está también ahí. Ah, quédate ahí. Vamos a mandar a esos tarcanos para que ayuden a limpiar. Eso es lo grandioso de los tarcanos, no tienes que ni preocuparte de... Ellos nomás destruyen todo. Mátale ahí. Necesito los tarcanos comida y oro, nada más. Nada más y nada menos. Amormindu. Para que no se siervo, Bitimban. vamos a hacer esto para ir acercando. Amormindu. Enten. Tijech. No. Bibotching. Enten. Ahí. Zecher. Timo. Además habrá un poco de comida. Estos ciervos. Vamos a dejar el mercado para poder comerciar un poco. Para sacar oro más fácil. Sería... No es lo más eficiente, no es perfecto, pero tampoco me voy a complicar tanto la vida. Además el escenario está bastante fácil, la verdad. Ah, mira, ni los citas ya están atacando. Vamos a dejar que ellos presionen mientras limpiamos el campamento romano. Bitimban. Hay que ser eficientes siempre con los recursos, muchachos, así que vamos a ser unos sacerdotes para sanar a la caballería. Piedra. Un montón de recursos en este lado del mapa. Con un castillo acá. Vamos, listo. Aquí terrible, me faltan 2 caballos nomás. A ver. ¿Dónde pueden haber 2 caballitos más?
a sacar 3 sacerdotes. Vamos a seguir sacando recursos. Destruyendo el mercado. Es de estas. Acá. Y vamos a hacer la siguiente jugada para ya como asegurar la partida. Timo, Hatching, Es que les vamos a construir un castillo acá. Ya con eso los rojos no van a poder pasar. Hatching, 9. 9, 9, 9, 9. ¿Habrá algún caballito por aquí? No. Por acá. Timo, Anching, Bien, por eso, muchachos. No. Oye, pero como que no se mueren nunca los azules. Zecher, Qué tipos más molestos, la verdad. Amrmindu, Hatching, Amarmindu, Me encantaría poder sacar el evento. Recuerda que puede que haya un caballito aún por ahí dando vuelta, y como los tengo programados para en modo correr por el mundo, puede que esté perfectamente por ahí el que me falta. Me falta uno. Si se preguntan por qué rompo las murallas, para facilitar la llegada de las carretas. No. No importa. Timo, Matching, Vamos con la madera. Amarwenu, Bidding Ban, Muchachos, los vamos a mandar a sacar este oro. Berliching, Ay, qué lindo. Ah, son mongoles. Están representados así. Entonces vamos a sacar unos arcanos más. Muy improbable que haya una isla con un caballo. No vas a decir que tengo que hacer barcos solo para destruir lo que quede de los azules. ¿Qué más puede ser? Vamos a mandar a la caballería que se sane. Maldita sea, quería mi caballo extra. Eso. Efectivamente queda el puro. La pura unidad de barquito. Zute, Vamos a aprovechar esta comida. Amrmindu, Time, Anching, Vamos a aprovechar estos ciervos. Timo, Zute, Vamos a aprovechar estas vallas también. Berliching, Timo, Matching, Estamos sacando de oro 83. Buen botín estamos sacando.
Habrá algún caballito por acá dando vuelta quizá. Acá arriba, ¿no? Acá arriba. Bên bạn, Timo. Caballito. No. Literalmente que lo arruiné. Ahí. No creo que haya un caballo ahí como en la esquina escondido. Гүйцэтгэе. Бэлэн мэдлээ гүйцэтгэе. Vamos a convertir vamos a sacar el resto de la población en puros arcanos y vamos acá a terminar esto de una vez. Ушаал сонс. Тий. Por aquí no creo. Ahí están sacando elefantes los desgraciados. Vamos a ver esto acá. Soyqi. Vamos a llegar a los monjes para sanar. Амар Mendu. Захир. Бэлэн байна. Y vamos a sacar esto. Тимо мэдлээ гүйцэтгэе. Амар Mendu. Барилгачин. Vamos a enviar todo por acá. Vamos a sacar los 15 unidades que nos quedan, las vamos a sacar en pura caballería de arcanos. Vamos a limpiar todo rápidamente. Si lo preguntan, sí, sigo buscando algún caballo quizás que está dando vuelta. Боловсрол сонс. Soyqi. За зүйтэй. Ya tenemos el máximo de unidades. За зүйтэй. Би болгоё. Tenemos una buena cantidad de oro. Último intento de caballo. No, ya, terminemos esto. Ya muchachos, juntamos nuestra caballería de arcanos y a limpiar el mapa. Retiraos y buscad vuestras insignificantes conquistas en otro lugar, unos. Анчин. Vamos a sacar estos ciervos. Барилгачин. Vamos a limpiar esto de acá. Vamos a avanzar. Vamos con todo. Por lo que vi, están como produciendo más que nada caballería y elefantes, así que aparte del castillo vamos a eliminar las caballerizas primero. También vamos a destruir los barcos para que dejen de producir esas molestias. Vamos bien. Timo. Амар Менду. Анчин. Vamos por los ciervos. Загасчин. Vamos por el pescado. Has provocado mi cólera, insensato. El Shah de Persia.
a quemar el centro urbano. No hay nada más que podemos mejorar de la caballería. Ya, esto es para infantería y esto es solo para la caballería a distancia. Y demás es. Hay infantería a distancia también. Dato pequeño freak. La base romana, si se dan cuenta, si tiene como un diseño como muy especial, es porque está basada en un castrum romano, como una base militar fronteriza romana. Vamos a quemar todo. Eso. Sin siquiera destruir el castillo. Ah, maté al Cha. Ahí está. Pero jamás obtuve mi 9º caballo. Aún no se mueren. Ahí está. Ya, muchachos, terminamos ya el primer escenario de Attila el 1 de la expansión Forgottens. Que por si acaso, si se preguntan por qué no sale en Steam, para los más jóvenes que estén viendo esto, The Forgottens fue la primera expansión que tuvo el Age cuando salió. Estamos hablando ya hace más de 20 años, creo, o 10 años. Creo que 10. No, sí, no, más de 20. Oh, estamos viejos. Ya, la cosa es que ahora esa expansión viene incluida con el juego base. Por si alguien se lo quisiera comprar, ahí tiene ese pequeño dato como incentivo. Vamos a la cinemática. Le pregunté al padre Armando más por aquel legendario Attila el Uno, cuyos relatos lo tachan más de monstruo que de hombre. Él era un hombre, dijo el sacerdote, pero no parecía romano, ni veneraba al dios romano. Esa fue la causa de todo lo que siguió. El padre Armando temblaba como si fuera por la brisa que entraba por las ventanas de la capilla. La realeza entre los bárbaros no se determinaba por derecho divino o linaje, sino por la voluntad más fuerte. Attila era el más fuerte de los hunos y reforzó su posición blandiendo una espada oxidada y declarando que era la espada de Marte, el antiguo dios romano de la guerra. Attila tenía la costumbre de poner los ojos en blanco, como si quisiera ver el terror que inspiraba. Ejercía tanta influencia que muchos hombres se le unieron. Muchos extranjeros se unieron a su consejo, escitas, borgoñeses y godos. No era raro que los romanos también lo hicieran. Varias décadas antes, el hijo de una prominente familia romana fue enviado a los hunos como rehén para asegurar la paz. Este niño se llamaba Flavio Aecio, un nombre que no se olvidaría pronto. Y con esto, muchachos, terminamos el primer escenario. Un dato freak antes de despedirnos, por si acaso, el joven Flavio Aecio que mencionan acá, en realidad, claro, fue un hecho real que fue mandado, pero esto ocurrió mucho antes del reinado de Attila y Bleda, sino que fue cuando estaba Uldino en el 410. Así que Aecio regresó como unos 10 años antes de que Attila y Bleda gobernaran. Y aquí, bueno, en la edición definitiva dicen décadas antes. Pero bueno. En fin, muchachos. Eso sería el primer capítulo de la primera expansión.
seguiremos subiendo de a poco. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos.